catenaria, ya que estas estructuras nos permiten que van a... Hola, bienvenidos a la sesión sobre las primeras operaciones de montaje de vía. Cuando hablamos de montaje de vía y de las operaciones asociadas, nos referimos al montaje de los elementos de la superestructura. Damos por supuesto que se ha modificado todo el terreno natural hasta llegar a una explanación que nos permite empezar a colocar los elementos de la superestructura. Balastos, subbalastos se puede incluir aquí en este caso, aunque no pertenece a la superestructura, el montaje de las traviesas y de los carriles principalmente, que nos permiten dejar la vía en su posición definitiva. Previamente a todas esas operaciones de montaje de la superestructura, es necesario modificar el terreno natural hasta llegar a esa explanación o a esa cota que nos permite montar esos elementos. Previamente hay que hacer el reconocimiento del terreno, obtener una información detallada de los puntos conflictivos que se pueden desarrollar en la construcción de esta línea ferroviaria. Hay que hacer una proyección del eje del trazado del terreno, localizar estructuras singulares, las obras de fábrica, los viaductos, los túneles, todos los puentes, pasos superiores, inferiores, todo lo que nos pueda, puntos conflictivos también en cuanto a elementos estructurales dentro de la línea. Hay que hacer una tala de árboles y una retirada de la primera capa vegetal del terreno, ejecutar posteriormente los desmontes y terraplenes, todas las obras de fábrica de la infraestructura, ejecutar la explanación, ejecutar las cunetas y ejecutar los macizos de catenaria, ya que estas estructuras nos permiten, que van a ubicar los postes de catenaria, tienen que hacerse previamente al montaje de la propia vía. Posteriormente a todas esas operaciones empezamos con la primera operación importante del montaje de vía, que es el replanteo de la vía. Consiste en el marcaje de toda la línea del ferrocarril que sitúan la vía en una posición correcta. El método que vamos a analizar aquí, o que se va a analizar en esta sesión sobre el replanteo de la vía, es el replanteo mediante cuerdas largas. Se establecen una serie de marcas que sirven para montar y tender las capas de balasto y subbalasto en su posición definitiva, de modo que esta posición pueda reproducirse en cualquier momento. ¿Cuál es la ventaja del método? Que sirve indefinidamente para la vía, incluso para el mantenimiento de la propia vía, que la vía formada con barras cortas suprime alteraciones de las calas y en la vía formada por barras largas va a evitar tensiones longitudinales que se producen en el carril por este método constructivo, disminuye los costes del control de replanteo, facilita el cumplimiento del gálibo, proporciona datos de identificación de todos los puntos de vía referidos a la cartografía nacional y proporciona documentos precisos e invariantes para el replanteo de la vía. Todas estas son ventajas que se van a generar en el replanteo mediante cuerdas largas. Aquí veis una imagen sobre este método de replanteo en el que los postes de catenaria serán puntos de marcaje, serán puntos de referencia. Entre postes de catenaria se establece una cuerda larga y se va pidiendo la flecha para colocar la vía en su posición correcta. Posteriormente al replanteo de la vía, vamos a empezar a traer los elementos de la propia vía, elementos que se van a tener que ir construyendo en estas operaciones de montaje de vía. Los elementos de la superestructura que hemos hablado antes, el balasto y subbalasto, se verán acopiados en puntos cercanos a la cantera y con un acceso fácil por carretera o por ferrocarril.
Los carriles que se irán transportando por tren carrilero, los carriles debido a su longitud, en ocasiones es imposible su traslado a la obra a través de la carretera y es posible que el acceso por carretera a la obra no sea el mejor o el deseable. El montaje, el traslado y el montaje de las traviesas, que se puede hacer mediante pórticos que se deslizan sobre los propios carriles, ya veremos que puede ser una vía auxiliar o la vía definitiva, con grúas móviles o con pórticos o grúas sobre orugas encima de la capa de su balasto. Y por último, resaltar que en la acopio de materiales se pueden establecer a lo largo de la vía, si la vía tiene una longitud considerable, zonas de acopio. Estas zonas de acopio en el futuro pueden ser las bases de mantenimiento de la propia vía, ya que tienen que tener un acceso, estar situadas estratégicamente en una zona de la propia línea ferroviaria que nos permitan un radio de acción amplio, aproximadamente unos 100 kilómetros de la propia vía. Tienen que tener una superficie plana con poca inclinación y suficiente para las necesidades de la obra. El acceso por carretera principalmente será útil, será fácil y deseable incluso el transporte o el acceso por ferrocarril con buenas condiciones, bien señalizado, y finalmente unas instalaciones auxiliares que están controladas como agua, luz y teléfono. Como os he dicho, estas zonas de acopio de materiales que serán unas bases de trabajo en la época de construcción, serán en un futuro las bases de mantenimiento que nos permitan mantener la línea ferroviaria. Bien, espero que hayáis disfrutado esta sesión.